Libro de Juan 18, versículo 19. Y leemos en nombre de Jesús. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús les respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. En esta hermosa noche vamos a estar ministrando la palabra del Señor bajo el tema el legado del maestro. Dile a su condiscípulo: el legado del maestro. Estoy un poquito afectada de la nariz y si me sofoco mucho, bueno, pues ya usted sabe, no es culpa mía. Aleluya, denle un aplauso al Señor. La palabra del Señor registra en el libro de Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y creó el ejército del cielo. Dígase las estrellas, la luna, el sol. También dice la palabra que Dios creó la tierra y todo lo que en la tierra hay. Dígase árbol, semillas que dan fruto, dígase las flores, dígase la vegetación, dígase todo lo que en la tierra hay. Luego que Dios crea los cielos y Dios crea la tierra, entonces la palabra del Señor registra que Dios creó al hombre, Dios creó a Adán. Luego que Dios crea a Adán, Dios lo planta y le da todo el gobierno de lo que él había creado. Luego Dios observa que el hombre, teniendo todo, el cielo, el ejército de la tierra, el hombre se encontraba solo. Entonces Dios toma la iniciativa de crearle una compañera, una ayuda idónea. Dice la Biblia que Dios crea a la mujer, se la lleva al hombre y dice que cuando el hombre la ve, dice: ahora este hueso de mi hueso, carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. La palabra del Señor registra que cuando Dios crea a Eva y la trae a Adán, entonces Dios vuelve a confirmarle a Adán y a Eva las palabras que Dios le había dado a Adán solo. Dice la Biblia que Dios le dice a ambos: ustedes trabajen la tierra, cuídenla, gobiernen, reproduzcanse. Y dice la palabra del Señor que Dios le dio mucho sí a Adán y a Eva. Dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Adán y a Eva: de todo lo que está creado en el huerto ustedes pueden comer. Pero dice la palabra del Señor que Dios le dijo: pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. Ese fue el único no que Dios le dio a Adán y a Eva. Pero dice la palabra del Señor que pasado un tiempo, la Biblia no señala qué tiempo, la mujer fue seducida y fue engañada por la serpiente. Y dice la palabra del Señor que la mujer, siendo engañada y seducida por la serpiente, violentó el no que Dios le había dado para su protección y para que ellos pudieran permanecer eternamente en el huerto del Edén, viviendo una vida de placer, viviendo una vida de gobierno, viviendo una vida de fructificación. La palabra del Señor registra que ella también le ofreció y le dio a su esposo, a su marido, el cual también desobedeció la voz de Dios. La palabra del Señor registra que producto a esto, de alguna manera u otra, se abrieron ciertos portales para que Satanás se estableciera como príncipe del mundo. Y también producto a esto, la palabra del Señor registra que el pecado entró en la humanidad. Y vemos este escenario tan triste de pérdida. Pero asimismo la palabra del Señor registra que el Señor
le había dado una promesa a Eva de que su simiente iba a traer a alguien a la tierra que iba a pisotear, que iba a derrotar al que se había establecido como príncipe del mundo. Pasando los años, de generación en generación, Dios levantaba a hombres que siempre anunciaban, que siempre profetizaban y que confirmaban la promesa que Dios había dado de que iba a mandar a la tierra a un hombre que iba a redimir a la humanidad del pecado. Pasados los tiempos, la palabra del Señor registra que Dios, como un Padre fiel y verdadero, cumple su promesa de mandar a la tierra a ese hombre que iba a traer libertad a la raza humana. Y registra la palabra del Señor que Jesús viene a la tierra. Y Jesús viene a la tierra y cuando Él nace, crece, llega a la edad que tiene que cumplir con su propósito. Jesucristo vino a la tierra a cumplir con una agenda divina de parte del Padre. Y dice la palabra del Señor que el Padre dotó a Jesús de todo lo necesario para que Jesucristo pudiera cumplir con esta agenda divina. Vemos que el Padre unge a Jesús. Vemos que el Padre enseña a Jesús. Vemos que el Padre delega autoridad sobre Jesús. Vemos que el Padre llena de gracia y de verdad a Jesús. Vemos que el Padre le da al Espíritu Santo a Jesús. La palabra registra que Jesús fue a Juan para que Juan lo bautizara. Y cuando Jesús está en este acto del bautismo, la palabra del Señor registra que los cielos fueron abiertos y que el Espíritu Santo vino sobre Jesús como paloma y permaneció en él. Así que el Padre le dio al Espíritu Santo. El Padre le dio a Jesús espíritu de sabiduría, espíritu de la inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo. El Padre le dio a Jesús espíritu de temor a Jehová. El Padre le dio a Jesús dones. El Padre le dio a Jesús talento. El Padre le dio a Jesús ministerio. El Padre le dio a Jesús habilidades. El Padre dotó a Jesús de todo lo que Jesús iba a necesitar para realizar su tarea divina en la tierra de los vivientes. Jesús, como rabí, como maestro, se tomó la dedicación y intencionalmente, personalmente, Él eligió a sus discípulos. Y dice la Biblia que cuando ya Él va a comenzar su obra del ministerio en la tierra, Él escoge a 12 discípulos. ¿Por qué Jesús escoge a 12 discípulos? Porque Jesús era consciente del trabajo que Él vino a hacer a la tierra y del propósito que Él tenía que cumplir. Jesús era consciente de que Él se iba a dar como sacrificio para el perdón de los pecados, pero también Jesús era consciente de que cuando Él hiciera el sacrificio, ese sacrificio iba a abrir una puerta para que todas las naciones de la tierra pudieran alcanzar una salvación con el Padre, una relación con el Padre. Y esa tarea no le competía a Él. Jesús vino a los judíos. Jesús vino a cumplir una agenda divina entre los judíos. Pero dentro de esa agenda divina y de todas las profecías que Él tenía que cumplir en el pueblo judío, también estaba el plan de salvación a las naciones de la tierra. Así que Jesús, su residencia era ¿dónde? En Israel. Y su ministerio se desarrolló ¿dónde? En Israel. Él tenía que darse en sacrificio
equipo, Jesús era consciente de que él iba a necesitar un equipo que tengan su mentalidad, que tengan su semilla, que tengan su enseñanza, que carguen su poder, para que después que haga el sacrificio y se abran los portales divinos de salvación, entonces los discípulos fueran a la tierra a impartir. Así que él escoge a los 12 y él comienza a cumplir con su asignación. Jesús tenía algunos propósitos muy específicos que tenía que cumplir. Jesús vino a la tierra a mostrarnos al Padre. Jesús vino a la tierra a derrotar al que con mentira y engaño se había establecido como príncipe del mundo. Jesús vino a la tierra a reconciliarnos con el Padre, a remover esa enemistad que por causa del pecado había entre Dios y los hombres. Jesús vino a morir por los pecados. Jesús vino a la tierra a libertar, a sanar, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, a proclamar la salvación, a libertar al afligido. Pero esto él no lo podía hacer solo. Así que él está con los 12 y él comienza a trabajar con la mentalidad de sus discípulos. Jesús comienza a derribar argumentos que habían sembrado en esas mentes. Jesús comienza a trabajar con la espiritualidad de los discípulos. Jesús comienza a trabajar con el carácter, la conducta de los discípulos. Jesús comienza a trabajar con la visión de los discípulos de cómo ellos veían a Dios, de cómo ellos veían la redención de su pueblo, de cómo ellos veían las naciones de la tierra, de cómo ellos veían a los humanos, de cómo ellos veían incluso a Jesús mismo como el Mesías Salvador. Denle un aplauso a Jesús. Y Jesús comienza a hacer ese trabajo integral en ellos. De igual manera Jesús comienza a enseñarlo. Jesús comienza a instruirlo. ¿Qué es un mandamiento de Dios y qué es una costumbre de los hombres? Jesús comienza a trabajar con sus discípulos. Jesús comienza a aclararle la mente a los discípulos. Comienza a responderle sus preguntas con ejemplos claros y llanos. Jesús se tomó su tiempo para trabajar desde el interior hasta lo exterior de sus discípulos. Y como Jesús era consciente del plan que tenía con sus discípulos, de que cuando ya él se le acabara su momento aquí en la tierra y tuviera que ir al Padre, así como el Padre mandó a Jesús al mundo, Jesús iba a mandar a sus discípulos al mundo. Dice la palabra del Señor que Jesús andaba recorriendo las ciudades y las aldeas con sus discípulos. Y en un momento determinado Jesús se detiene para ver al pueblo y ver la realidad del pueblo. Y dice la palabra del Señor que al Jesús mirar al pueblo y verlo desamparado, desorientado, desprotegido, como ovejas que no tenían pastor, dice la Biblia que a Jesús se le removió algo por dentro, y esto que a Jesús se le removió se llamó compasión. Pero a mí me encanta porque Jesús observa la realidad espiritual, social, familiar y moral de la nación y lo ve sin cobertura, y esto provoca una compasión interna en Jesús. Pero como Jesús quería impactar, quería impartir y quería enseñar a su discípulo, hay dos expresiones que Jesús hace. La expresión número 1 es velvar, y la expresión número 2,
fue corporal. ¿Cómo los discípulos saben que Jesús sintió compasión? Porque ellos vieron el rostro y lo que Jesús, ¿qué? Habló. Así que cuando Jesús siente esta compasión, se dirige a sus discípulos y le dice lo siguiente: a la verdad, la mies es mucha. Jesús le dice: oren. Jesús le dice: oren al Padre de la mies para que envíe obrero. En esta frase que Jesús le está diciendo a sus discípulos, Jesús le está enseñando algunos principios. El principio número 1, observar la realidad de la nación. Principio número 2, sentir compasión por la condición espiritual, por la condición social, por la condición moral y por la condición familiar de la nación. Número 3, Jesús lo inspira a orar. Número 4, Jesús lo inspira a trabajar. Número 5, Jesús le hace entender que va a haber una gran cosecha, pero sin visión, sin compasión, sin oración, sin trabajo, sin ruego, no se puede recoger la cosecha. Entonces Jesús le enseñó que la compasión. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? A mí me impacta porque Jesús se encuentra frente a una multitud de más de 5,000 personas. Ya Jesús le había dado palabra. Ya Jesús había hecho milagro en ellos. Pero ahora esa multitud tiene una necesidad que no es de milagro y que no es de palabra. Ahora esa multitud tiene una necesidad fisiológica. Tiene hambre. Así que como Él está trabajando en la mente, en el corazón y en el carácter de sus discípulos, Él hace lo siguiente. Jesús está exponiendo a Felipe ante la necesidad real de la multitud. Felipe, ya le dimos palabra. Felipe, ya hicimos milagro. Pero esta gente, Felipe, tienen hambre. ¿Qué vamos a hacer? Lo que Jesús está provocando es que Jesús está poniendo a Felipe a pensar, a analizar. Es que Jesús está examinando la postura que Felipe podría tener ante una necesidad del pueblo. Quiero sacar de ti algo. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Tienen hambre. Felipe dice: bueno, esto es mucha gente. No hay dinero para comprar todo el pan y todos los peces para darle a esta gente. Felipe está sacando la humanidad, la razón, la lógica. Es normal. Él no está ofreciendo ninguna solución. Todo lo que Felipe dijo fue: no hay forma de cómo podamos alimentar a esta gente. Sin embargo, mientras ellos dos están en el diálogo, viene el hermano de Simón y va donde Jesús y como que da una solución, pero la da media. Y le dice: bueno, por ahí anda un muchacho con 2 peces y unos pancillos ahí, pero yo no creo que eso dé. Él está ofreciendo una solución, pero a media. Felipe no ofreció ninguna. Su razonamiento humano lo nubló, lo cegó. Él no pudo responder y lo que hizo fue que sacó la razón y la lógica. Entonces viene el hermano de Simón y
y trae una solución como a media. Y Jesús dice, ok. Jesús no les respondió a ninguno de los dos. Él como maestro ahora, entendiendo la condición humana de ellos y teniendo conciencia que Él está trabajando en lo más profundo de ellos, Él entra en acción para establecer dos principios. Principio número 1, tú como líder, como discípulo, que tiene que tener una respuesta, mira a Dios. Le presenta lo poco a Dios. Le da gracia a Dios. Entonces el Dios de pacto, el Dios de milagro, el Dios de estrategia, el Dios que responde, el Dios de poder, entonces manifiesta un milagro para que la necesidad del pueblo sea saciada. Principio número 2. Le dio ejemplo. No lo regañó, no lo insultó, lo entendió. Mas sin embargo, tomó su postura, levantó y lo hizo. Alguien puede darle un aplauso a Jesús. Vamos rapidito con el ejemplo número 3, Juan 11:15. Vimos el principio de la compasión. Vimos el principio de la capacidad de poder tener soluciones ante la crisis. Vamos a ver el principio número 3, que tiene que ver con la fe y el poder. Dice, Jesús dijo, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más en Él. Acuérdate que Jesús está trabajando ¿en quién? En los discípulos. ¿Por quién Él se alegró? Y me alegro por vosotros. Se alegró por los discípulos. Usted se sabe la historia que Lázaro enferma y le dan una noticia, mira, tu amigo está enfermo, ven a orar. Y Jesús toma la decisión de no ir, se queda 2 días más donde estaba. Luego Lázaro muere, tiene 4 días de muerto. Y después entonces le dice a los discípulos, ahora vamos. Y en el transcurso que se está desencadenando todo este drama, por así decirlo, Jesús se detiene y lo mira fijamente y le dice, yo me alegro por ustedes. De que ustedes saben que yo no estaba allá, ni tampoco ustedes estaban allá. Estábamos aparte. Así que yo me alegro por ustedes, porque ahora cuando vayamos y se manifieste el poder sobre la muerte, trayendo una resurrección, la fe de ustedes va a ser confirmada, va a ser fortalecida para que ustedes puedan caminar en el poder de la resurrección, en el poder de vencer la muerte, en el poder de multiplicar, en el poder de ser respuesta. Yo vine a hablar con alguien aquí. Es para ustedes que yo me alegro, porque esto es beneficio de ustedes. Lucas 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y le preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que yo soy? En el ejemplo número 4, Jesús va a trabajar con la convicción de cómo ellos lo veían en la dimensión del Mesías, no como maestro, no como el que hace milagros, no como el que multiplica, no, en la condición de Mesías. Y le dice a ellos, no a la gente, le dice a ellos, vengan acá, yo le tengo una pregunta a ustedes como mis discípulos. Jesús sabía quién él era. Jesús no tenía complejo, como yo no tengo complejo. Si a mí me preguntan, ¿qué usted hace en el Señor? Yo predico.
Si hay gente, "Ay, pero qué arrogante". No, eso es lo que yo sé hacer. Yo no sé hacer maná. A mí me suben allá arriba como levita y hay que bajarme. Carlos me dice, mira, no venga más a la iglesia, ve a otra. No te necesitamos aquí. Vete por la del lado. Usted no puede tener complejo con lo que usted es en el Señor. Jesús no tenía complejo. Él sabía que él era el Hijo de Dios. Pero acuérdese que está trabajando con la convicción de los discípulos de cómo lo veían como en condición de ¿qué? De Mesías. Y le dice, ¿qué dice la gente que yo soy? Primero se refiere a la gente. ¿Qué dice la multitud? Los de afuera, que abarcan quizás discípulos, seguidores, gente que lo buscaban por un milagro, gente que lo buscaban para simplemente escuchar, pero no eran discípulos. ¿Qué dicen ellos? Levanta la mano Jacobo. Yo. Dime, Jacobo. Ellos dicen que tú eres Juan. Ok. Entonces levanta la mano Judas. Yo. Dime, Judas. Ellos dicen que tú eres Elías. Y levanta la mano por allí otro. Yo. ¿Y tú qué dices? Ellos dicen que tú eres el profeta. Ok. Esa es la ola que se está moviendo dentro del pueblo, dentro de la gente. Ese es el dicho que los comunes están pronunciando acerca de mí. Soy Juan, soy Elías, soy el profeta. Ok, eso es ellos, lo de afuera, la gente. Pero ustedes, mi legado, mi discípulo, ustedes los que van a ir a las naciones como luz del mundo, yo necesito sacar, yo necesito que usted me ayude para soltarme aquí. Yo necesito sacar de ustedes lo que yo he invertido. Yo necesito sacar todo lo que yo por todo este tiempo le he ido impartiendo. Yo necesito que ustedes me digan quién soy. Para ustedes, ¿quién soy yo? Entonces, ya Dios estaba trabajando con la fe, la creencia y la convicción de Pedro hacia Jesús. Y ahí sale el fruto. Y le dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Bien has dicho, Pedro. Con ese dicho de esta revelación de lo que yo soy en mi esencia, tú vas a combatir el otro dicho que dicen, él es Juan, él es el profeta, él es el Elías. No importa el dicho que estén diciéndolo de afuera, tú tienes que con el dicho de la verdad combatir. Un dicho contra otro dicho. Yo me imagino que a partir de ese día, cuando delante de Pedro alguien decía, ¿será que él es Juan? Pedro se iba a parar y le iba a decir, él es el Cristo. Oh, ayúdame por favor. En otra ocasión, yo me imagino que a Pedro, cuando alguien decía, para mí que él es el profeta, Pedro se iba a levantar con la espada que él tenía y le iba a decir, escúchame bien, yo te voy a desatar un dicho, yo te voy a desatar una revelación. El tipo es el Cristo, el tipo es él. Ya me voy de aquí, me voy para el otro. Así como Jesús estaba trabajando en estas áreas, también en el área espiritual, Jesús permitió que sus discípulos experimentaran cosas en la relación que él tenía con el Padre. Como por ejemplo, en una ocasión, Jesús estaba orando y 3 de sus discípulos vieron cómo del cielo bajaron 2 personajes, Elías y Moisés. Y alguien le dice, vamos a hacer una enramada aquí.
En otra ocasión, dice la Biblia que estando ellos, vino una voz del cielo que les respondió a Jesús y ellos la escucharon. Estos sucesos espirituales estaban alimentando a los discípulos. Pero dice la palabra del Señor que después de Jesús hacer este trabajo en los discípulos, le había llegado su hora de él ir al sacrificio por el perdón de pecado para la humanidad. Y dice la Biblia que estando ellos en un huerto, Judas lo había vendido y una comisión que mandaron los sacerdotes fueron a buscar a Jesús y lo arrestaron y lo llevaron a el concilio. Y estando Jesús ahí en el concilio con todo el cuerpo del liderazgo de los sacerdotes, dice la palabra que el sumo sacerdote estaba frente a Jesús. Ellos estaban contentos, ellos estaban felices porque tenían a Jesús. Ellos rechazaron a Jesús como el Mesías. Ellos lo envidiaron, ellos lo odiaron, ellos lo insultaron. Ahora ellos lo tienen cara a cara y están saciando su envidia, su odio, su rechazo hacia Jesús. Pero ciertamente el sumo sacerdote no lo había aceptado como el Mesías. Pero él de repente se queda mirando a Jesús y él dice: wow, en verdad, yo a él no lo acepto como el Mesías. Yo a él lo aborrezco, yo a él lo odio, yo a él lo envidio, porque tiene la atención de la gente, tiene un liderazgo extraordinario. Yo no lo acepto como el Mesías, pero el tipo tiene un manto rabínico, el tipo tiene un ministerio de maestro, el tipo. Así que el sumo sacerdote, que también era maestro y sabía y conocía el impacto que un maestro causaba en sus aprendices, el tipo está nervioso, el tipo está asustado, el tipo le está dando el teque-teque, porque él tiene al líder, él tiene al ungido, él tiene, ay, Espíritu Santo, pero él está diciendo, el tipo es un maestro, y era un maestro que tenía discípulos. Así que le hace una pregunta y le dice: ¿qué tú le enseñabas a tus discípulos? Él estaba diciendo: ¿qué fue lo que tú le enseñaste a tu discípulo? ¿Por qué? Porque él sabía que aunque tenían al maestro encadenado para llevarlo como oveja al matadero, ellos no tenían al frente cualquier maestro. Tenían un maestro fructífero que tenía discípulos y tenía un maestro que caminaba en el poder. Así que él está diciendo: a este lo vamos a llevar al matadero, pero el legado de él, la semilla de él, los discípulos de él tienen su mentalidad, tienen su comportamiento, hablan como él, visten como él, tienen el testimonio, tienen la evidencia. ¿Dónde están los discípulos? Jesús va a dar el sacrificio. Y a lo que Jesús va a dar el sacrificio, los discípulos están pasando los peores 3 días de su vida. Tan triste, desanimado, tienen miedo, temor, perdieron a su maestro, a su amigo.
Espíritu Santo, gracias. Así que los discípulos están cabizbajos, están débiles. Los discípulos volvieron a su tarea antigua de la humanidad. Ay, Espíritu Santo. Y ahí están ellos cabizbajos. Pero diga conmigo, aunque estaban cabizbajos, aunque estaban débiles, aunque por un momento se apartaron, a ellos solamente les faltaban dos cosas. Número uno, la resurrección. Y número dos, el Espíritu Santo y fuego. Oye, y Jesús va, muere y resucita. Cuando Jesús resucita, Jesús es consciente de la condición en la que están sus discípulos. Pero cuando Jesús resucita, Él no dice: ahora yo voy al Padre con mi gloria, yo ya morí por la humanidad, yo hice mi trabajo. No. Cuando el tipo se levantó de la tumba, el tipo dijo: yo me voy detrás de mi legado, yo me voy detrás de donde yo invertí, porque ellos están débiles, porque ellos están tristes, pero ellos son los escogidos. Así que cuando Jesús va donde ellos, Jesús viene en el poder de la resurrección. Jesús los consuela, le da evidencia de que ellos vean que Él era el Cristo. Luego lo confirma y después de esto le dice: no se vayan de aquí hasta que no venga el Espíritu. Y los discípulos obedecieron las instrucciones de Jesús y recibieron al Espíritu y comenzaron su labor de predicar, de sanar, de libertar y de hacer discípulos. Y el trabajo de los discípulos fue tan efectivo y productivo que el mensaje de salvación llegó a ti y a mí. ¿Sabes? Alguien te habló de Jesús. El Espíritu Santo te convence. Tú tienes tu conversión y acepta a Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, hay algunas cosas muy importantes que se tienen que establecer y desarrollar en tu vida. Número uno, tú recibes la salvación. Número dos, tú tienes que iniciar una relación personal y directa con Dios. En esa relación personal, estrecha y directa que tú desarrollas con Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra, a través del silicio, a través de congregarte, a través de adorar, a través de alabar, a través de ofrendar, a través de diezmar. En esa relación se desencadenan muchísimas cosas importantes para tu crecimiento en tu relación con Dios y para tu transición de ser un visitante que viene a la iglesia los domingos a convertirte en un discípulo que viene los miércoles, que viene los viernes, que viene los domingos y que te multiplicas. En esta relación suceden muchas cosas impresionantes. Dios comienza a revelársete. Dios comienza a abrir tus sentidos espirituales. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Dios comienza a abrir tus sentidos espirituales.
Dios comienza a mostrarte ángeles. Dios comienza a mostrarte sueños. Dios comienza a mostrarte tus dones, a mostrarte tu talento, a mostrarte tu ministerio. Dios comienza a mostrarte los planes divinos que Él tiene contigo. Y para que esta relación que tú inicias con el Señor se fortalezca, Dios establece autoridades sobre ti y sobre mí. Como nuestro pastor Miguel, que cada domingo nos trae mensaje, nos trae enseñanza, cada miércoles, como los pastores de la casa. Esto contribuye a nuestro crecimiento, a nuestra relación con Dios y a nuestro crecimiento en desarrollar el carácter de un discípulo. Hay 3 territorios en el que nosotros tenemos que desarrollarnos después que recibimos la salvación y una relación personal con Dios, y Dios se nos revela de una manera sobrenatural. Hay 3 territorios en el cual nosotros tenemos que fructificar y multiplicarnos. Territorio número 1, nuestra iglesia. Todo lo que Dios ha plantado dentro de ti es para que tú fructifiques y te multipliques en tu iglesia. Tus dones, tus habilidades, tus capacidades, tu oración tienen que ir a favor de la iglesia. En todo lo que los pastores de la casa te soliciten, que tú estés disponible para tú, de lo que recibiste de Dios, ponerlo al servicio en la casa de Dios. Tiene que dar fruto en la iglesia digno de arrepentimiento. Tiene que dar fruto de amor. Tiene que dar fruto de santidad. Tiene que dar fruto de humildad. Tiene que dar fruto de unidad. ¿Sabe que la humildad y la unidad están muy relacionadas? Jesús le dio un ejemplo a sus discípulos, y es que Jesús le lavó los pies. Y cuando Jesús estaba llegando donde Pedro le dice: yo no voy a permitir que tú me lave los pies a mí. Y Jesús le dijo: si no te lavo los pies, no me pertenece. Entonces Pedro le dijo: no, pues lávame el cuerpo también. Entonces Jesús le dijo: el que está limpio no necesita que nada más se le limpie, se le laven los pies. Le estaba dando un ejemplo de humildad, de servicio, pero también de unidad. Así que nosotros tenemos que caminar en servicio, en humildad y en unidad. Y eso significa que cuando tú le veas a tu condiscípulo los pies, la mano, la barriga, la espalda sucia, tú no busques una cubeta de lodo para ensuciarlo más, sino que tú busques una toalla, busques una cubeta con agua y que tú corras a ese condiscípulo y le quites el sucio que tiene. Wow, Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de maldecir, no hace referencia a que nosotros digamos dicho como, no lo voy a decir, pero bla, bla, bla. No, cuando la Biblia habla de maldecir, se refiere a que usted como discípulo, cuando ve a un condiscípulo suyo que está débil o caído o sucio, y usted se va a hacer un café, o usted se va a un restaurante, o usted se va a una tarde de picnic para ponerse a hablar de ese sucio que tiene su condiscípulo, entonces usted está siendo un instrumento de pronunciar maldición, porque eso es maldecir. Y un verdadero discípulo que ha tenido un encuentro con el maestro no se deja insistir por
el sucio. Oh, yo te vengo a decir, no permita que nadie te hable mal de tu iglesia, que nadie te hable mal de tu Dios, que nadie te hable mal de tu pastor y de tus líderes. No permita que nadie te hable mal de tu condiscípulo. El que te vaya a hablar mal de tu condiscípulo, que choque con pared. Yo vine a hablar con alguien, porque aquí se levanta una iglesia que se limpian los unos a los otros. El salmista David dijo: yo quiero ser un olivo verde en la casa del Señor. Aleluya. Eso es un discípulo, un olivo verde en la casa del Señor, adorando, alabando, sirviendo, dando fruto, sembrando para la obra, sembrando para la misión. Yo vengo a hablar con discípulos que dan fruto y se multiplican en su iglesia bajo la directriz de tu pastor y de tus líderes. Territorio número 2, en el cual un discípulo tiene que dar fruto: su familia. Cuando yo tuve mi conversión, fue difícil para mí. Fue en República Dominicana. Yo era la única cristiana en mi familia. Mi hermana mayor era cristiana, pero ya ella vivía independiente en su entorno familiar. Gracias, manito. Y yo era sola, la única cristiana en casa. Y yo tenía un hermano tremendo y un papá que... Y yo me enamoré del Señor. Yo comencé a orar, a ayunar, a hacer cilicio. Y cuando mi hermano me encontraba orando, él era deportista y era pitcher. Y cuando él me encontraba de rodilla orando, arrodíllate por favor y excúsame. Gracias. Ella es yo. Ella es Juana, pero yo. Entonces, cuando mi hermano me veía de rodilla orando, él buscaba una toalla y la envolvía. Y iba y me decía: rapidito la firma para mañana. Si tu Dios es Dios, que me dé mi firma, la quiero. Quiero mi firma. Y yo la miraba y le decía: hey, varón, en serio, ¿no? Va a dramatizar. Hey, varón, en serio. Yo estoy orando. Yo me quedaba de rodillas. Y él buscaba la toalla y la envolvía y yo me quedaba mirándolo. Él hacía mi firma, se burlaba de mí. Y hacía... miraba como que estaba en el play para todos lados. Y hacía cuadro y después hacía y agarraba y me tiraba la toalla. ¡Pah! Y me pegaba en la cara. Yo me río ahora, pero ahí yo lloraba. Y yo con el golpe, y yo: pero Cristian, ¿pero por qué tú me das? Yo lo que estoy es orando. Y el que quiero mi firma no se compadecía nada. Se iba. Me encontraba orando, iba, pero yo todavía no había visto mi firma. Se metía en el baño, buscaba agua y me la tiraba. Pero yo, como discípula de Cristo, estaba orando, estaba ayunando, no soltaba los cilicios. Cuando yo le iba a predicar a ellos, me insultaban, me decían que no me iban a escuchar a mí, que ellos son gente inteligente, no bruta como yo, ignorante como yo, que ellos son inteligentes. Y yo seguía orando y yo seguía clamando hasta que el poder de Dios se metió en mi casa. Dios comenzó a revelarme lo que iba a pasar en mi familia. Yo le decía: mira, me soñé esto y esto. Mira, el Señor dice esto y esto. Mira, cuídate con esto. Y cuando ellos comenzaron a ver que los sueños se cumplían, que las palabras se cumplían, que yo permanecía en la oración, en el ayuno, en mi iglesia, que yo estaba puesta para mi Dios, entonces la cosa cambió. Porque mi padre después comenzó a escucharme.
Cuando yo hacía actividades eclesiásticas, él era un sembrador de las actividades que yo hacía. Mi hermano llega primero que yo los domingos a la iglesia. A mis hermanas les regalé Biblia, les regalé libros y van a la iglesia. Mi familia de parte de madre idolatra. Yo le decía, me soñé que en tal lugar hay un asunto enterrado, me soñé esto, me soñé lo otro, y oraba por ello. Tenía familia que vivían fuera en España y le predicaba. Y Dios irrumpió y se metió, y de allá decían, yo tengo hambre de Dios, yo quiero ir a una iglesia, yo aquí no hallo, me quedan lejos, renuncio a este país, me voy para allá, me voy a aceptar a Cristo, me voy a congregar y yo verlo, congregarse, fructificar, casarse, estar embarazado. Pero ni yo me he casado y he tenido hijos, y ellos ya. Pero gloria a Dios, ¿sabes? Y en la familia de mi madre, Dios se metió y rompió tanta cadena que toditos se arrepintieron. Y en el patio de mi casa en San Juan hay una iglesia para ellos toditos y para los de afuera también. Yo vengo a hablar con alguien. Yo sé que hay familia difícil.